Bien, el artículo primero de la ley orgánica considera que es tema propio de la ley, que le corresponde a la ley orgánica definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas. Literalmente lo señala así. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que dice la ley es, esta ley está para asignar las competencias de las distintas entidades territoriales. Bueno, pero ya hemos dicho que no es necesario que estén en la ley orgánica. Bien, allí es donde está el problema. El punto está en que esta norma tiene que ser leída adecuadamente. Por eso, decía yo que había que tener mucho cuidado, esencialmente es en la manera de entender la ley o los problemas hermenéuticos que nos plantea esta. Este artículo que dice que esa es la competencia de la ley, se ve acompañado con uno posterior, el artículo 29, en donde en la ley se dice qué le corresponde a la nación, qué le corresponde a los departamentos, qué le corresponde a los municipios. Dice cuáles son las competencias que tiene cada una de las entidades territoriales. Es una lista, entre otras cosas, bastante insuficiente por lo que hemos visto en los casos que hemos analizado en la Corte Constitucional. Una primera perspectiva, entender que la asignación de competencias a entidades territoriales que hace la ley orgánica desconoce la naturaleza de una ley orgánica, porque la ley orgánica no es una ley que petrifica el funcionamiento de las distintas entidades territoriales, es decir, es una ley que permite que mediante el trabajo ordinario, las leyes ordinarias, se le vaya diciendo que le corresponde a cada entidad territorial. No es solo a través de ley orgánica que se pueden establecer ese tipo de distribución de competencias. La idea es que el sistema jurídico sea flexible, no que sea un sistema rígido, petrificado a través de este tipo de leyes. Las leyes orgánicas para nuestros colegas extranjeros y para los alumnos son leyes que tienen un nivel de rigidez superior al de las leyes ordinarias. Requieren unas mayorías superiores para su aprobación. Es más difícil aprobar una ley orgánica que aprobar una ley ordinaria. Pero bueno, ya las tenemos, digamos. Hay un primer inconveniente y es, no era necesario que este tema estuviese regulado en la ley orgánica, pero ya está. ¿Eso es válido o no es válido? Quizá pueden hacérsele reproches de carácter técnico, pero salvo eso, es válido. Es posible que en la Constitución se regulen, en las leyes se regulen estos temas, pero ojo, hay que entender adecuadamente esto. Los temas que son objeto de competencia de cada una de las entidades territoriales tienen que ser entendidos no como la imposibilidad de que puedan ser adicionados o modificados por leyes ordinarias. Como son temas que no son objeto de reserva de ley orgánica, pueden perfectamente ser ajustados, implementados, modificados o ampliados por las leyes ordinarias. Son competencias no excluyentes de otras que el legislador ordinario pueda realizar. Y ese es quizá el principal aspecto que hay que señalar. Hay que reconocerlo, tal y como está redactado, genera un margen de confusión, por lo menos para entender en clave de competencias en favor del legislador. Indubio pro legislatoris, sí, pero aquí la duda está y esto nos va a generar muchas dificultades a la hora de interpretarlos de una manera más concreta. El segundo problema que presenta la ley es el relativo a los criterios teleológicos, a los fines, tal y como aparecen regulados en esta norma. La ley solamente tiene dos fines, digamos, tiene dos criterios teleológicos. La pregunta es, ¿son esos los únicos propósitos que tiene el ordenamiento territorial y la ley orgánica? Parece ser que se queda corta. ¿Qué efectos jurídicos tiene esto? Ese es el problema que quiero compartir con ustedes. Solución difícil. La norma constitucional dice, la norma legal establece que la finalidad del ordenamiento territorial es doble. Por una parte, promover el traslado de competencias de la nación a las entidades territoriales, garantizando los fondos adecuados. Primer propósito. Y el segundo, propiciar las condiciones para que se concerten las políticas públicas entre la nación y las entidades territoriales, es decir, que las políticas públicas que haga la nación en las entidades territoriales se hagan respondiendo a las necesidades puntuales de cada una de estas regiones.
Bien, son los dos grandes propósitos que trae la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Y allí pasa el mismo problema. Primero, los fines. ¿Para qué sirven estos criterios teleológicos en una ley? Sirven esencialmente para dos propósitos, siendo un poco esquemático. Por una parte, para la interpretación del resto de artículos de la ley. Cuando haya disyuntivas a la hora de interpretarlos, tenemos que utilizarlos de la manera que sea más adecuada, acorde con el sentido establecido en estos fines. Y en segundo lugar, también los fines que establece una ley orgánica nos dicen los propósitos políticos, hacia dónde se dirige el Estado en materia de ordenamiento territorial. Y si solamente vamos a estos dos fines, sin duda alguna vamos a tener problemas para entender si es el proyecto de construir una región Caribe puede realizarse con una ley que tenga unos objetivos limitados como los que aparecen en la Ley 1454. Entonces, si entendemos que son solo estos los únicos fines que puede tener la Ley de Ordenamiento Territorial, simple y llanamente no es posible construir, ni siquiera el Congreso podría, mediante ley ordinaria, construir una región como una entidad territorial. No podría hacerlo. Si entendemos que estos fines no se agotan en la dicción literal de la ley, sino que también pueden ser acompañados con otro tipo de criterios que establezca el legislador, pues entonces allí podría ser mucho más acorde. Creo que esta segunda interpretación sería la que tendríamos que acoger. En materia de… la ley trae otros aspectos, hay uno muy importante, que es la que nos dice qué es la ley orgánica. Primero, es decir, la ley en el parágrafo nuevo del artículo segundo, 1454, trae una norma muy peculiar. Dice qué es la ley orgánica, define qué es la ley orgánica. Hasta donde tengo entendido, la ley orgánica está definida por la Constitución, no puede la misma ley decir en qué consiste. Pero bien, además de que ese es un problema que podríamos desarrollarlo, lo esencial es que aquí nos dice, la ley orgánica es una ley de principios que deben ser desarrollados por el legislador, así. Muy bien, ¿eso está mal? No, eso es correcto, es más, eso es coherente con el contenido general de la ley orgánica que acabamos de señalar, que iniciamos indicando. Pero lo que es importante aquí destacar es que no todos los contenidos de la ley orgánica son de reserva de ley orgánica y como tal, no todos tienen que ser principios que deban ser desarrollados por otras leyes. Me explico. La redacción que tiene este parágrafo del artículo segundo nos conduce a entender que todos los contenidos de la ley y únicamente los contenidos de la ley deben ser desarrollados por el legislador ordinario. Pregunta, ¿el legislador ordinario podría regular de manera diferente esos principios? Alguien a primera vista, prima facie, diría, no, porque la misma ley dice que la ley orgánica solamente, la ley ordinaria solamente puede desarrollar los principios de la ley orgánica. Tendría que tener mucho cuidado en distinguir materias reservadas de materias no reservadas. En las materias reservadas sí son principios vinculantes para el legislador ordinario. En las materias que no son reservadas no son principios vinculantes para el legislador ordinario. Ese es el juego que se hace. Hay idea que quiero trasladarle, las dificultades para hacer una interpretación adecuada que se generan de la dicción de la nueva ley orgánica. Otro aspecto también, quizá uno de los más problemáticos, es el principio rector contenido en el artículo tercero, denominado el principio de regionalización. ¿Qué es regionalización? Pues ahí nos los define, o por lo menos nos da los criterios para entenderlo. En primer lugar, en ese principio, y en la ley en general, no regula las regiones como entidades territoriales. No se regula y allí en ese principio no se menciona esta situación. Bueno, la pregunta es, si dice la Constitución, dice la ley, que uno de los principios rectores de la ley orgánica es la regionalización, y cuando define, nos dice en qué consiste la regionalización, no menciona las regiones como entidades territoriales, ¿qué efecto jurídico tiene esta omisión? Digamos, esa sería la pregunta que habría que hacerse. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene estas?
Primero, digamos que yo creo que hay que interpretarla de una manera mucho más amable, mucho más proclive a entender la figura de la región como entidad territorial. Lo primero es decir que el hecho de que no la menciona la ley no significa que la excluya, y no la puede excluir porque es un mandato constitucional, pero eso hay que tenerlo presente. Normalmente no es el intérprete constitucional quien hace la lectura de este tipo de disposiciones, por eso es la dificultad que puede señalar. En segundo lugar, cuando se habla del principio de regionalización, la norma se refiere a la regionalización de competencias y recursos públicos. Utiliza una dicción muy genérica. No dice nada de la región como entidad territorial, pero esa dicción genérica, sin duda alguna, podría interpretarse como que incluye, que hace parte dentro de ese concepto las regiones como entidad territorial. Un segundo aspecto de este principio es que viene acompañado de otros, tales como el de la gradualidad y flexibilidad y el de la prospectiva, numerales 10 y 11 del artículo 3. ¿Cuál es el problema que quiero indicarles aquí? Se habla de regionalización y luego se utilizan los principios de gradualidad y flexibilidad y prospectiva. Lo que dice la ley, fue lo que nos dijo el señor presidente en el día de hoy, entiende que es un proceso gradual el del fortalecimiento de las asociaciones a nivel territorial. Es decir, entiende que el proceso de regionalización debe hacerse por etapas. Primero tiene que haber distintas manifestaciones asociativas entre municipios, entre departamentos, a distintos niveles. Luego puede hablarse de región administrativa y luego puede hablarse de una región como entidad territorial. La inquietud aquí sigue siendo la misma. ¿Es constitucional restringir la voluntad popular para efectos de asociarse, para efectos de organizarse territorialmente? ¿Quién determina la oportunidad? Se puede determinar que necesariamente tiene que hacerse en ese orden. Primero ensayar cada una de las alternativas, no se puede hacer directamente. En este momento la ley orgánica establece la primera etapa, las distintas asociaciones, no regula la última etapa que sería la constitución de las entidades territoriales. Bien. Bueno, un cuarto problema, y aquí apenas lo voy a mencionar también por razones de tiempo, es el relativo a que en la ley orgánica se establecen múltiples esquemas asociativos territoriales. Cuando uno observa que hay tantos esquemas asociativos de carácter territorial, la pregunta es, ¿y esto para qué? ¿Qué propósito se busca? La ley establece la creación de distintos esquemas tales como, en el artículo 10, el de las regiones administrativas y de planeación. En segundo lugar, las regiones de planeación y gestión, las asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de planificación, las asociaciones de municipios, y a eso tenemos que sumarle las divisiones administrativas que existen en las distintas entidades de carácter nacional. Al crear tantas alternativas de asociación, pues una primera lectura o una inquietud es, ¿será que al dar tantas alternativas, generar esos espacios, se puede estar reduciendo la necesidad, la utilidad de acudir a un mecanismo de asociación tal como la región como entidad territorial? Esa puede ser una lectura. No voy a entrar en más detalles, pero sin duda alguna esa puede ser un problema. Ya lo hemos tenido. Uno de los motivos por los cuales se cayeron tantos proyectos de ley orgánica era por este mismo problema. ¿Qué pasaba? Se hacían leyes en las cuales se desarrollaba el funcionamiento de los municipios, el funcionamiento de los departamentos, las provincias, en fin, las regiones. Claro, cuando uno tiene un esquema en el cual fortalece simultáneamente todos los niveles territoriales, llega un momento en que se bloquea. O uno privilegia la región, o uno privilegia el municipio, o uno privilegia el departamento como fuente de desarrollo del ordenamiento territorial, pero no puede fortalecerlos todos simultáneamente porque no tiene ningún tipo de coherencia. La pregunta es, un sistema en el cual se puede potenciar, se puede utilizar todos los tipos de mecanismos de asociación de entidades territoriales, de organismos territoriales, ¿a dónde nos conduce? Nos conduce a una eventual enervación o una eventual parálisis
a la hora, o una incoherencia eventual a la hora de que en determinadas zonas, que haya distintos mecanismos, no hay una sola lógica de asociación. ¿Qué va a pasar con este tipo de situaciones? Creo que es por lo menos un problema que tenemos que tener presente. Un desarrollo simultáneo eventualmente nos puede generar a través de la evolución de problemas de disfuncionalidad en materia de ordenamiento territorial. Hay una norma, el artículo 18, inciso penúltimo del artículo 18, hace mención de un problema que es aparentemente un problema secundario en materia de ordenamiento territorial, pero es quizá el principal problema, y es el problema de la circunscripción electoral. Al parecer, parece que todos los problemas, tanto para favorecer o para desfavorecer estos procesos asociativos, y particularmente el de la región como entidad territorial, son los problemas de circunscripción electoral. Un verdadero proceso de asociación a través de una región supondría necesariamente modificar las actuales circunscripciones electorales. Es muy difícil que desde el Congreso de la República se pueda hacer una transformación profunda de la distribución política, de la distribución de recursos, sin que los modifique la actual distribución del poder político que se expresa en las circunscripciones electorales. Es virtualmente imposible que eso suceda, y ese es el principal inconveniente que está teniendo la ley y todo este tipo de procesos. Debemos mencionarlos como uno de los aspectos importantes. Ahora bien, un problema jurídico que es quizá el problema jurídico que se avisora, y yo ya puedo hablar con cierta libertad. Un problema que se avisora es el de la famosa figura de las garantías institucionales. La Constitución establece la región como entidad territorial, expresamente lo menciona. El hecho de que lo mencione hace que sea esa figura, se le concedan las prerrogativas propias de toda garantía institucional. Significa que cuando una institución sea mencionada en la Constitución, el legislador no puede vaciar de contenido su imagen maestra. La teoría general de los derechos fundamentales nos ubica sobre este particular. Es decir, que si en la Constitución se habla de la Superintendencia de Servicios Públicos, no puede la ley hacer una regulación mediante la cual le dé la competencia de la superintendencia a los distintos ministerios y al final vacíe de contenido. Quede el cascarón en la Constitución, pero ninguna competencia efectiva. La pregunta es, con esta ley, eventualmente se pueda estar afectando la imagen maestra de la garantía institucional región como entidad territorial. Este es un planteamiento que no se ha hecho, el que se hizo anteriormente, que fue el de la sentencia C-489, fue a través de la figura de la omisión legislativa absoluta. Se dijo, como no reguló, es inconstitucional, y la Corte le dijo, no señor, la omisión legislativa absoluta no es motivo de inconstitucionalidad, nosotros no entramos a regular ese tema. Ese es el punto interesante desde la perspectiva jurídica. Bueno, y una perla final. En el artículo 3, cuando habla de los principios rectores del ordenamiento territorial, dice que el modelo de ordenamiento territorial, el Estado, desde su perspectiva territorial, se dirige a fortalecer la forma Estado unitario. Fíjense lo que dijo el presidente de la República hoy, lo dijo muy bien. En Colombia es un Estado unitario con descentralización y con autonomía de sus entidades territoriales. Dijo la palabra completa, pero en la ley no aparece la palabra completa. En la ley aparece Estado unitario. Eso fue un lapsus, hay que entenderlo sin duda alguna de una manera coherente con la Constitución, pero no es un lapsus que sea irrelevante. El intérprete va a entender que efectivamente Colombia debe dirigir todo este tipo de mecanismos para fortalecer la forma unitaria de Estado, más que una forma unitaria con descentralización de sus entidades territoriales y autonomía. Aquí lo hemos visto. ¿Qué nos han dicho nuestros colegas italianos? Lo que nos dijo nuestro colega argentino. ¿En qué consiste la autonomía desde la perspectiva política? En hacer leyes, en impuestos, en temas hasta inclusive de celebración de tratados internacionales o de relaciones internacionales. Aquí es impensable en los términos actuales. Aquí, digamos, sobre esto hay que señalarlo. Bueno, concluyamos. Las conclusiones. Bueno, las conclusiones son difíciles porque las conclusiones son más inquietudes, más retos, más dificultades. Esas son las conferencias que a mí me gustan, donde no concluyo.
no ha concluido totalmente. Recordemos las preguntas iniciales. De acuerdo con la nueva ley orgánica, es posible, es factible que los departamentos del Caribe colombiano se puedan constituir en una región como entidad territorial. ¿Qué propósitos, qué va a suceder con el actual diseño? ¿Será que se pretende impedir este anhelo, esta aspiración de la región Caribe? ¿Será que la ley orgánica conlleva o desconoce la imagen maestra de la institución región como entidad territorial? Son algunas de las principales preguntas que nos formulábamos. ¿Qué podemos decir sobre esto en particular a manera de conclusiones? En primer lugar, digamos que hay un problema serio con la ley porque nos genera, de ella se pueden derivar distintas alternativas hermenéuticas bastante diferentes entre sí. Es consustancial al derecho que los preceptos puedan tener distintas interpretaciones, distintas normas jurídicas, pero en la actual lectura de la ley lo que observamos es que las alternativas hermenéuticas son muy diferentes entre sí. En ocasiones podríamos calificarlas como contradictorias. Con el actual diseño de la ley orgánica es posible, pero hay que decir también que poco probable o de muy difícil la elaboración de las regiones como entidades territoriales por el legislador ordinario. Este creo que es uno de los principales dificultades. Y la dificultad está porque ante esta disyuntiva tan extrema en materia hermenéutica, cuando la acompaña uno con una manera de ser del Estado colombiano, que es que el Estado colombiano y la Constitución colombiana está asignada por un fuerte elemento que es el sistema presidencial. El sistema presidencial impide que haya un efectivo ejercicio de la autonomía de las entidades territoriales. Miren lo que pasa en Argentina, nos lo decía ahora el doctor Víctor. En Argentina tienen sistema federal y sin embargo es un sistema federal entre comillas. Lo mismo sucede en Venezuela y probablemente una conclusión similar vamos a tener en México. ¿Esto por qué? Por el elemento presidencial que tiene unas dificultades. Si eso es así, en donde hay una constitución abierta, garantía, con una clara redacción federal, ¿qué va a suceder en un Estado donde incluso la ley comete lapsus como este que les acabo de indicar de que es un Estado unitario? Los puntos de difícil interpretación son muchos. Destaquemos lo más importante. ¿Será que tiene que ser un proceso de etapas la construcción de la región o no? ¿Será que los requisitos para la creación de para las competencias de una región deben estar en una ley orgánica o tienen que estar en una ley ordinaria? ¿Será que se pueden hacer un proceso de integración regional sin hacer modificaciones? ¿Se puede hacer eso? ¿Modificaciones en el sistema de circunscripción electoral? Difícil. En segundo lugar, creo que en cierta forma las expectativas de la Constitución de 1991 de crear una organización, permitir que las distintas regiones, que los distintos departamentos creen o se organicen territorialmente de manera alternativa a la tradicional división en municipios y departamentos, se está frustrando con la ley. Frustrando significa que no es un instrumento pleno para lograr estos objetivos, este objetivo de libertad de configuración como crear alternativas de organización territorial. ¿Por qué se está haciendo? Pues al parecer por los típicos elementos o por los mismos elementos que dan lugar a la razón de ser del fortalecimiento de la autonomía territorial. En primer lugar, por temores a que se pueda resquebrajar la unidad nacional. Segundo, por temor a que cambien las circunscripciones electorales. Tercero, porque eventualmente, y esto es lo más interesante, porque en Colombia se está reinterpretando la voluntad del constituyente, que permitía, además del carácter unitario, la autonomía incluso en algunos aspectos que podrían ser calificados como políticos. También hay otros elementos que son eventualmente temas más coyunturales como egoísmos políticos que ya nos mencionarán más adelante. Yo creo que luego de ver este proceso de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, da la impresión de que retrocedemos en las discusiones sobre este tema. Retrocedemos en el sentido en que estamos como volviendo al pasado cuando se discute nuevamente cuáles son los objetivos que debemos tener los ciudadanos de la costa atlántica de este país, la costa caribe de este país.
cuáles son los propósitos que tenemos, para qué la regionalización, ¿para qué crear mecanismos de integración económica? Volver a discutir si es necesario por las injusticias o por los desequilibrios o por el número de población o por las características. Toda esa discusión que ya se daba como un presupuesto para el establecimiento de la norma constitucional, nos la estamos replanteando nuevamente con la expedición de esta ley. Parecería ser que estamos en ese sentido en una discusión interminable, que no tiene otro propósito que enervar el anhelo de efectivamente tener la alternativa efectiva de construir una organización territorial alternativa a la que se da en la mayor parte del país. En todo caso, y con esto concluyo, la autonomía de las nuevas y potenciales entidades territoriales, donde está nuestra región, aún o a pesar de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, sigue siendo una asignatura pendiente en el ordenamiento colombiano. Ojalá no suceda, como nos lo decía el ponente que me antecedió, doctor Víctor, no suceda como lo que se sucedió en Argentina, que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial sea instrumentada como un nuevo mecanismo de gatopardismo. Cambiar para que las cosas sigan igual. De todos depende y particularmente, en este caso, de nosotros como juristas. Muchísimas gracias.